Muchas monedas ostentan diseños muy hermosos y llamativos, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver verdaderas obras de arte grabadas y acuñadas sobre monedas. Hoy vamos a ver una de las que sobresalen de todas ellas y que nos presenta una de las esculturas más importantes de la antigüedad. ¿Tú has oído hablar del mito de Laoconte y sus hijos? Este tema lo podemos abordar desde muchos ángulos, desde el punto de vista artístico, mitológico y numismático, entre otros. Pero en esta ocasión empecemos por conocer el mito, y al respecto quiero que sepas que la historia de Laoconte es una de las más famosas de la mitología griega. Según se cuenta, Laoconte era un sacerdote troyano, y cuando los griegos intentaron conquistar la ciudad con su famoso caballo de madera, Laoconte advirtió a la población de que se trataba de una trampa. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas. En ese momento en que él trataba de advertir del peligro, dos serpientes marinas aparecieron, atacándolo a él y a sus dos gemelos, Antifas y Timbraios, y los hundieron en el mar. No era una coincidencia que estas serpientes hubieran aparecido, realmente venían por ellos. En realidad, fueron enviadas por los dioses que querían la caída de Troya, recordando que en la mitología era muy común que algunos dioses tomaran partido en los conflictos humanos, y Atenea estaba de parte de los griegos. Los troyanos vieron en esto una señal divina y metieron el caballo de madera a la ciudad de Troya, y el resto de la historia ya la conoces. Los griegos finalmente pudieron conquistar la ciudad y destruirla. Este mito fue representado en una exquisita y maravillosa escultura que se cree fue creada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas hace más de 2000 años, en el siglo I a.C. o previo, y se cree que fue un original griego helenístico, probablemente mandado a hacer por el mismísimo emperador Tiberio de Roma. La historia es muy interesante porque esta escultura permaneció perdida y fue descubierta enterrada en un viñedo en 1506. Miguel Ángel fue uno de los primeros en verla cuando recién la volvieron a encontrar, y al observarla quedó totalmente impresionado. Debido a esto le sugirió al Papa Julio II, quien era su mecenas, que comprara esta obra, y así fue como a partir de 1509 se puso en los museos vaticanos, aunque con una interrupción, ya que cuando Napoleón invadió, se la llevó a Francia, donde estuvo en París, en el Louvre, algún tiempo, aunque posteriormente regresó a su lugar de origen, donde hasta hoy se puede admirar en el Vaticano. En cuanto a la escultura y su técnica, hay mucho que decir. Este grupo escultórico fue hecho con una técnica labra, en mármol blanco, y aunque no lo parezca es grande, tiene una altura de casi 2,5 metros. Está hoy en el Museo Pío Clementino, parte de los museos vaticanos, y realmente es un portento, porque muestra detalles impresionantes en la musculatura, tanto de Laoconte como de sus hijos, pero sobre todo muestra dinamismo y movimiento. No es algo estático, puede casi verse cómo las figuras están luchando con estas serpientes marítimas, y además de este dinamismo, se puede ver el detalle de las caras de terror, aflicción y desesperanza, y podemos ver claramente cómo uno de sus hijos está casi perdido. La mirada de Laoconte es de sufrimiento, imaginando la suerte que le espera, y su otro hijo, el de la derecha, tiene una cara de terror al ver lo que a su padre y a su hermano les está sucediendo, y lo que posiblemente también a él le pase. Es simplemente exquisita, y desearía poder verla en persona algún día. En cuanto a las monedas y el coleccionismo, tienen que saber que en Europa los países cada año acuñan monedas de 2 euros, especiales o conmemorativas por llamarlo así, y hay diseños muy interesantes. Hay quien solo colecciona monedas de 2 euros de todos los países, y realmente son grandes colecciones.
es otro nicho al cual te podrías dedicar como coleccionista y numismático. Y como parte de estas monedas de 2 euros, en 2018 el Vaticano conmemoró el Año del Patrimonio Cultural Europeo y emitió una moneda bellísima justo con el grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. Todo un portento en el mundo de las monedas. Por cierto, algo que en algún otro video ya habíamos visto es que las monedas vaticanas son de las más caras y difíciles de conseguir, así que cuando supe de la existencia de esta moneda, pensé que sería una excelente adición para mi colección, aunque sabía que no sería barato tener una de ellas. Yo la compré en eBay en 2,000 pesos. Es un precio alto sabiendo que no es metal precioso, aunque sí de las pocas que se acuñaron en acabado espejo, porque hay que saber que también circularon en acabado común. Lo que sí hay que mencionar es que la presentación es impecable. Viene en una caja de cartón donde desde el principio ya podemos ver lo que nos espera en su interior con esta ilustración. Al abrirla encontramos un estuche también bastante bonito con el escudo vaticano, las llaves entrecruzadas y todo lo que este símbolo conlleva. Es realmente una presentación muy hermosa. Al abrir este estuche podemos ver igualmente que el contenido está presentado de manera exquisita. Encima, todo forrado con una tela brillante, un cinturón que sostiene un folletito de especificaciones y abajo la moneda encapsulada. Veamos el folleto bajo esa cinta que por cierto dice Oficio Numismático Gobernaturato Città del Vaticano. El folleto parece fabricado en una especie de papel albanene grueso muy bonito, stato de la Città del Vaticano y el año 2018, en números romanos y en arábigos. Al abrirlo, podemos ver que está en 3 idiomas, alemán, italiano e inglés. Pontificado de su Santidad Francisco, año sexto, 2018, moneda conmemorativa bimetálica de 2 euros. Año Europeo del Patrimonio Cultural y abajo sus especificaciones. 2 euros, 25.75 milímetros de diámetro, 8.5 gramos, acabado proof o espejo, escultor Daniela Longo, grabador Claudia Momoni, tiraje máximo de 10.000 piezas y acuñada por IPZS, que significa Instituto Poligráfico y Seca del Estado, Italia. Pongamos todo en su lugar y pasemos a lo más importante. El panorama es hermoso, moneda proof encapsulada, presentada bellamente en un fondo de terciopelo. Y algo que me gusta mucho es que para extraer la pieza solo hay que presionar hacia abajo y esta se levanta debido a que abajo en su base hay un hueco justo para lograr este efecto. Muy ingenioso sistema para sacar la moneda, y ya que logramos sacarla, vemos cómo es, y la verdad es que es algo hermoso. Ver cómo brillan los campos y el contraste con el motivo principal en mate está impecable e impresionante. Aunque sabemos que no es ni oro ni plata, ya que el centro es de níquel bañado en latón y el anillo en cuproníquel, pero aún así, verla brillar y mostrar esta maravillosa escultura es un deleite a la vista. Ya hemos hablado de la escultura y como podrán ver, luce maravillosa en la moneda. Como lo hemos observado, el motivo principal es el conjunto escultórico de Laocoonte y sus hijos luchando contra las 2 serpientes marinas. Es una joya. Sobre este tenemos el año de acuñación 2018 y esa especie de letra R que en realidad es la marca de la seca. En la base tenemos la leyenda Città del Vaticano, Ciudad del Vaticano, y en el contorno del centro la frase de Año Europeo del Patrimonio Cultural. Me gusta mucho ese color dorado del núcleo. En el anillo perimétrico tenemos 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea. Y algo que estaba olvidando mencionar es que también al final de la palabra cultura tenemos la firma del escultor, que en este caso es Daniela Longo, y que con macro acercamiento podremos ver con toda claridad. En general, una moneda muy bonita, pero ahora veamos el otro lado.
Como podrás ver, el acabado del otro lado es igualmente muy bonito, aunque el diseño es algo que conocemos ya y no se nos hace tan impresionante. La denominación de 2 euros sobre el mapa de Europa y el contorno con estrellas de los países de la Unión Europea. Es un acabado también muy bonito. Como decía previamente, las monedas vaticanas son un poco difíciles de conseguir y en precios muy altos. Yo la compré por eBay y me costó $100, unos 2,000 pesos. Es un precio que considero muy inflado, pero quería mucho esta moneda. En total tengo 3 de este tipo de monedas en acabado espejo. En algún otro video te mostraré alguna otra. Pero dime algo, ¿tú coleccionas o piensas coleccionar monedas conmemorativas de 2 euros? ¿Pagarías 2,000 pesos por esta moneda? ¿O de plano es un precio muy exagerado por una moneda que no es de metal fino? Antes de terminar, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática de todo el mundo por todos los rincones. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que llegaron hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de videos, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.